Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Es una alegría cada día buscar el rostro del Señor. Buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Qué maravilla. Yo busco siempre al Señor porque yo tengo necesidad de Dios todos los días. Y qué bueno es poder acercarnos y tener esta compañía grata de estar en esta intimidad con nuestro Dios. La comunión íntima de Jehová es con lo que le temen, y a ello hará conocer su pacto. En esa la intimidad está la revelación de Dios para nuestra vida, para saber lo que Él quiere que nosotros hagamos. Qué bueno saber que todo lo que el Padre quiere para sus hijos siempre es lo mejor, siempre lo mejor. Por eso yo quiero saber todo lo que mi Padre quiere, lo que tu Padre también desea para ti, siempre es lo mejor. Estamos hablando por eso de la iglesia, que la iglesia es de Jesucristo. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es que gobierna la iglesia? Es Jesucristo. Por eso estamos compartiendo que la iglesia es edificada por Jesucristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, verso 18, yo edificaré a mi iglesia y el Hades no prevalecerá contra ella. Dios es el que edifica su iglesia. Qué maravilloso. Podemos ver que Jesús amó a su iglesia y se entregó por amor a su iglesia, pero con la finalidad de que la iglesia sea santa, sin mancha, y sin arrugas, sin cosas semejantes, sino que sea santa. Quiere presentársela a una iglesia gloriosa, que eso va a ocurrir en cualquier momento. Dios está preparando a sus hijos, a su iglesia, para este evento maravilloso que va a ocurrir. La iglesia será arrebatada, va a ser llevada a la boda del Cordero. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! ¡Qué esperanza que tenemos los cristianos, los creyentes que confiamos y creemos en las promesas maravillosas del Señor! Jesús mismo dijo: en la casa de mi Padre mucha morada hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré para que en donde yo estéis vosotros también. Alabado sea el Señor. Esto es un hecho que va a ocurrir. No sabemos el día ni la hora, pero esto va a ocurrir. ¡Qué maravilla! Por eso, como iglesia de Jesucristo, como el cuerpo de Jesucristo, tenemos que estar preparados. Por eso en esta hora quería compartir acerca de los dones espirituales. ¿Sabía que hay dones espirituales? Están los talentos, están los dones y está el fruto del Espíritu. Podemos decir que los talentos de todos los seres humanos tienen talentos naturales. Como el futbolista, como el músico, hay diferentes talentos. Cada persona tiene un talento que Dios inclusive le ha dado para su desarrollo y crecimiento natural. Pero hay una gran diferencia. Los dones espirituales solamente reciben los cristianos, los creyentes. Tener los dones del Espíritu solamente tienen los que han nacido de nuevo, los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Son los dones espirituales. Entonces podemos decir que los talentos todas las personas tienen. Todas las personas, por su nacimiento natural, tienen una capacidad natural también para su desarrollo que Dios le ha dado, que también es un regalo de Dios. Pero los dones espirituales son capacidades que Dios ha dado a sus hijos para el crecimiento espiritual de la iglesia, individual, pero colectivamente también para la iglesia. Por esto es que es importante saber, ¿sabes cuál es tu don o tus dones?
Es importante saber cuál es tu don para poder, de acuerdo a la capacidad que el Señor te ha dado, poder servir, poder ministrar en la iglesia. O sea, todo proviene de Dios. Por eso somos llamados con un propósito. Dios nos llamó con un propósito. Dios, al salvarnos, nos introdujo en su cuerpo, en su iglesia, en su familia, en la familia de Dios, en la familia de la fe, que somos ciudadanos del cielo, también somos el cuerpo de Jesucristo y somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y el apóstol Pablo usa esta ilustración de cuerpo para mostrar la importancia de cada una de sus partes en el cuerpo. Aún en la diversidad podemos ver la necesidad de la unidad para su desarrollo espiritual. Esto es indispensable. ¡Qué maravilla! Por eso la palabra dice así, la palabra maravillosa del Señor. Por eso, qué importante, por eso saber la palabra maravillosa. Qué maravillosa es nuestro Dios. Todo lo que está en las Escrituras es para los hijos de Dios, para todos los creyentes, los que han nacido de nuevo, para que podamos saber la voluntad de Dios, porque de esta manera podemos agradar a nuestro Dios. En Romanos capítulo 12 vamos a estar leyendo desde el verso 4 en adelante, dice la maravillosa palabra de Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Fíjense que más dice, siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo. Porque de la manera que en un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué ilustración más clara que nosotros podemos ver en nuestro propio cuerpo natural. Fíjense que todos los miembros de nuestro cuerpo tienen una función diferente, pero es necesaria para la integridad y el crecimiento del cuerpo en su totalidad, donde cada miembro cumple su función. Está hablando de un cuerpo sano que va a crecer, va a ser fortalecido, va a tener todos los recursos para vivir y disfrutar la vida. De la misma manera, Dios creó su cuerpo, que es la iglesia. Cuando cada miembro en el cuerpo cumple esa función, la iglesia es edificada, es bendecida. Fíjense qué maravilla la palabra de Dios. Cuánta enseñanza encontramos para nuestra edificación. 1 Corintios capítulo 12 pueden leer todo el capítulo, por ejemplo, habla de los dones espirituales. Efesios también, capítulo 4, del verso 12 en adelante, del 11 en adelante, habla también de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 7, sí menciono para que ustedes lo puedan estar leyendo si tienen interés. Y también 1 Pedro capítulo 4, verso 10, habla también de los dones. Por supuesto, estos son algunos de los tantos pasajes que están en las Escrituras para mostrarnos la importancia que tiene
los dones en el cuerpo de Cristo, que es la acción, que es la manifestación de los miembros, y que cada miembro en esa función está manifestando el don que tiene para la edificación del cuerpo. ¡Qué maravilla! En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjense que no podemos decir que hay muchas veces una ignorancia en cuanto a los dones espirituales, porque ¿cuántos de los que van en la iglesia saben cuál es su don específico? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es la capacidad que el Dios te ha dado para tu desarrollo espiritual y para bendecir al cuerpo de Cristo? Como miembro del cuerpo, tienes una función que es importante saber para ministrar. Por eso que es importante saber. ¿Sabes tú cuál es tu don espiritual? Que el Señor te ha dado con un propósito. Es importante por eso poder saber a la luz de las Escrituras, leer todos estos pasajes que están en la palabra de Dios para obedecer al Señor y ser una bendición. Es una bendición poder servir. Amén. 1 Corintios, para que ustedes vean desde el capítulo 12, del verso 14 en adelante, lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la importancia del cuerpo y sus miembros. Dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué enseñanza ilustrativa! Si uno mira su propio cuerpo, uno puede ver que la mano, fíjense, los ojos, la oreja, la nariz, la boca, los pies, la oreja, que son indispensables, la importancia que tiene en el cuerpo. Fíjense, sería terrible que un cuerpo esté sin un brazo, sin una mano, sin un ojo. Fíjense, sería anormal. Por esto ilustra la importancia del apóstol Pablo usando esta figura del cuerpo para ilustrar la necesidad que tenemos todos los cristianos, todos los creyentes son importantes en el cuerpo de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo. Como miembro en la iglesia de Jesús. Qué importante por eso que cada miembro pueda estar activo, pueda ejercer su función en el cuerpo. Es lamentable que, por ejemplo, yo tengo una mano, puedo tener una mano paralizada, que la mano no esté accionando, que no esté haciendo nada. Sería una preocupación para todo el cuerpo. Yo me preocuparía. ¿Qué pasa? Buscaría solucionar. Por eso todos los miembros es importante. Por eso cada cristiano, cada creyente es importante en la iglesia de Jesucristo. Por eso debemos amarnos. Por eso el Señor Jesús, debemos amarnos los unos a los otros. Debemos perdonarnos, debemos ayudarnos para que cada miembro pueda estar cumpliendo su función en el cuerpo. Esto es fundamental. Sería lo correcto para el crecimiento de la iglesia. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando a la luz de las Escrituras, la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo saber? ¿Cómo puedo descubrir los dones? Yo te menciono todos los pasajes que están en las Escrituras, pero qué bueno que puedas investigar, que puedas leer para saber y para ver cuál es tu don. ¿Sí?
Está en Romanos capítulo 12, como dice 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 7, Efesios capítulo 4, versos del 11 en adelante, 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Estos son algunos de los pasajes, pero puede haber más inclusive investigando las Escrituras, para ver cuál es tu don. ¿Cómo saber cuál es mi don? ¿Qué miembro soy yo en el cuerpo de Cristo para estar funcionando correctamente? Para edificación del cuerpo. Primero yo debo orar a Dios. En primer lugar yo debo orar al Señor para que el Señor me esté guiando, me esté inspirando, revelando cuál es mi don. Esto es lo primero, orar al Señor. Dios te va a guiar. Cuando uno está buscando al Señor de todo corazón para hacer la voluntad de Dios, y el Señor te ha dado y te mostrará cuál es la actividad que debes realizar en el cuerpo de Cristo. Y para eso el Señor te ha dado capacidades espirituales. ¿Cuál es tu don? En primer lugar, orar al Señor. En segundo lugar, ver qué es lo que te gustaría hacer en la iglesia. ¿Qué te gusta hacer en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es lo que más te motiva a servir? Importante. En tercer lugar, poner en acción, o sea, ejercitarlo. Por ejemplo, el que si piensa que tiene el don de enseñanza, bueno, es que empieces a enseñar, compartir la palabra. ¿Sí? Ahora, hay personas por ejemplo, hay personas que quieren cantar y tienen una voz tan desafinada que desanima al pueblo inclusive a adorar a Dios. Pero hay personas que tienen esa gracia de Dios para cantar, para alabar, que el pueblo quiere adorar al Señor, quiere exaltar a Dios. Entonces eso me está mostrando que ese hermano tiene esa capacidad dada por Dios para la adoración. Tiene un don. Pero hay otras personas que cantan y es mejor que cante solito en la casa o cuando se está bañando, cuando nadie lo escucha. Yo por eso canto solo en casa. Por eso qué importante. A mí me gusta, por ejemplo, compartir la palabra. Esta es la capacidad, el don que el Señor me ha dado poder compartir. Y una de las cosas es que uno siente el gozo de poder hacerlo. Eso es uno. En segundo lugar, al compartir, los demás son edificados. Eso confirma que es tu capacidad. O sea que el cuerpo confirma los dones y la capacidad dada por Dios. El cuerpo mismo confirma. Cuando es aceptado, cuando lo que comparte edifica el cuerpo. Hay personas que solamente estar allí ya es una bendición. Uno se siente bien cuando está al lado de una persona, porque es parte del cuerpo. Pero hay personas que uno quiere hacer cosas que no tiene la capacidad para, que no es el don dado por Dios para hacer. Hay una gran diferencia. Uno debe buscar por eso, orar al Señor, para que el Señor te revele cuál es tu don para ejercer y para hacer una bendición al Señor. Y al servir al Señor debemos hacerlo con amor. Uno puede tener todos los dones, pero si no tiene amor, de nada sirve. O sea, lo prioritario es estar por eso en contacto con el Señor. Dios es amor y el amor de Dios está en nosotros. Y cuando estamos en esa intimidad con Él, podemos estar sirviendo al Señor en primer lugar y sirviendo al cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo, en amor. Y esa iglesia va a ser edificada y tú vas a ser bendecido porque está cumpliendo con esa función maravillosa. ¡Qué maravilla! Fíjense lo que dice la palabra
1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Fíjese que cada cristiano, por lo menos, tiene un don, una capacidad dada por Dios. Dice para provecho, no para provecho para sí mismo, sino para provecho del cuerpo. Por supuesto que al desarrollar y al compartir, uno se siente bien y es edificado también. El verso 11 dice: pero toda esta cosa lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. O sea, como Él quiere. O sea que el Espíritu reparte los dones como Él quiere. O sea, no es como lo que yo quiero hacer. No es que yo quiero cantar aunque desafine, aunque cante mal y quiero estar allí adelante cantar. No, yo tengo que sujetarme al Señor y obedecer la palabra de Dios y saber que lo que Él me ha dado es lo que Él quiere. Y eso es lo que yo debo hacer. La voluntad del Señor. Pedro dice, 1 Pedro capítulo 4, verso 10, dice la palabra de Dios: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Específicamente aquí el apóstol Pedro está hablando, cada uno según el don, o sea, según la capacidad que el Señor te ha dado. Si has nacido de nuevo, si eres un cristiano verdadero, Dios te ha dado un don para poder ministrar a los demás. O sea, ese es el propósito de Dios, ese es el para qué estás y sos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice: de la multiforme gracia de Dios, Él te ha dado, por su gracia, una capacidad para poder servir y ser una bendición. Ahora, qué importante necesitamos para el servicio al Señor. Siempre necesitamos estar en contacto con el Señor. Debemos entregarnos al Señor. En primer lugar, debemos pedir que Él sea el que gobierne nuestra vida, poder servir en el poder de Dios, con los recursos de Dios. Yo pienso, como hablamos de los talentos y del don del Espíritu y el fruto del Espíritu, yo pienso que debemos estar sirviendo en el fruto del Espíritu, o sea, en el Espíritu de Dios, para hacer una edificación, que no sea en la carne, que no sea en mis recursos, sino según las capacidades que el Señor me da y guiado por el Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad, para hacer una bendición y para la edificación del cuerpo de Jesucristo, que es de nuestro Señor. Necesitamos por eso estar en contacto con el Señor, estar entregado al Señor y que el amor de Dios esté operando en nosotros y poder servir en amor. Amén. Ahora, si tú no tienes a Cristo en tu vida todavía, también puedes aceptar al Señor Jesús en tu corazón. Y cuando recibes a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador, el Señor te da una capacidad, un don espiritual, para que puedas ser de utilidad en el cuerpo de Jesucristo. Yo quiero guiarte en una oración si no tiene a Cristo todavía. Ora conmigo de esta manera: Señor Jesús, gracias te doy por la oportunidad que tú me das de escuchar tu palabra. Yo quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por perdonar mi pecado por la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Y Padre, yo te ruego que bendiga a la iglesia, que bendiga tu cuerpo, que la iglesia bendice a cada miembro del cuerpo, para que cada miembro pueda estar cumpliendo su función en el cuerpo de Jesucristo, y que cada miembro tenga esa libertad de poder desarrollarse, de poder estar funcionando como miembro activo de un cuerpo vivo, que es Jesucristo nuestro Señor, que es el cuerpo de Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a la iglesia en este tiempo, que estemos preparados para las cosas que se vienen, porque cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso
del arrebatamiento de la iglesia. Que estemos preparados y estar haciendo lo que tú quieres que hagamos. De tal manera que cuando venga nos encuentre haciendo y cumpliendo con la función que tú has puesto en nuestras manos. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.